En el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 dice: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático. Hola a todos, bienvenidos a Constituyente, el podcast de teoría constitucional del profesor César. Nosotras somos Alison, Dana, Paula y Sofía. Y somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sede de la Candelaria. En este podcast la idea es adentrarnos un poco más al preámbulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Entonces, pues, vamos a empezar. primero es muy importante que tengamos en cuenta y tengamos claro qué es un preámbulo. El preámbulo es la primera parte que encontramos en cualquier constitución. Allí podemos encontrar los principios, valores y la intención con la que se realizó esta constitución, o pues las bases que tuvieron en cuenta al momento de escribirla, en este caso la constitución venezolana. También es importante que tengamos en cuenta que en esta constitución hay ítems bastante importantes como lo son la historia, los ideales y las aspiraciones. Y bueno, como ya lo mencionó mi compañera, en este episodio vamos a hablar sobre el preámbulo y pues la importancia que este tiene. Como ya nos han mencionado, el preámbulo es la parte más importante de la Constitución. Entonces nuestra idea es que ustedes logren entender más el preámbulo para que así sepan más sobre la Constitución. Como ya escuchamos, en el preámbulo de la República Bolivariana de Venezuela se menciona a un personaje súper importante que es Simón Bolívar. Sin embargo, no tenemos mucho contexto de cómo este aporta a la historia de esta Constitución. Entonces, pues por eso siento que es importante saber pues, quién era Simón Bolívar. Bueno, pues es necesario saber que para la construcción de un preámbulo se necesita identidad histórica y valores fundacionales. Simón Bolívar es una figura de libertad de Venezuela, ya que este es un país marcado por las luchas de la libertad. Entonces, en Venezuela lo ven como una figura de libertad, como ya se los dije antes, y como de soberanía para la población venezolana. O sea que en Venezuela ven a Simón Bolívar como un líder. Sí se puede ver como un líder, pero más como uno de los principales fundadores de Venezuela, porque como se los dije antes, él fue el principal precursor de la lucha de la independencia. O sea que, digamos, Simón Bolívar, ¿tú crees que influyó en como los ideales de justicia que tienen en la Constitución? Sí, pero también Venezuela, como es un país tan grande, marcado por muchas culturas y sociedades, para crear este preámbulo se tuvo en cuenta las culturas indígenas que se crearon allí, las personas afrodescendientes que llegaron después del racismo y la esclavitud, y como los europeos, la ascendencia europea, y todo esto junto creó el mestizaje, que es lo que define a los venezolanos hoy en día. Teniendo en cuenta y volviendo al tema de Simón Bolívar,
Sí, Simón Bolívar fue tan importante también en Colombia porque sabemos que tiene una gran historia también en la historia de nosotros. ¿Por qué crees tú que Simón Bolívar no es tan mencionado en nuestra cultura como en la cultura de los venezolanos? Pues Simón Bolívar es un líder venezolano, él fue nacido allá y pues él representa lo que es la libertad, la unión y la soberanía del país. Ahora que mencionas la soberanía, me acordé de algo que había en la Constitución, en el preámbulo, que es, y cito, el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Esto lo que significa es que el pueblo es aquel que hace las normas y las leyes en Venezuela. No son ni el gobierno ni las instituciones que trabajan con y el gobierno, sino el pueblo es el que hace sus propias normas. También es importante tener en cuenta que hay una parte del preámbulo en el cual se menciona la unión en Latinoamérica. En Venezuela es muy importante para ellos que toda Latinoamérica sea muy unido, ya que crea relaciones internacionales que son buenos pues para poder crecer entre países. O sea, básicamente Venezuela plantea en el preámbulo que es como importante la unión con nosotros, o bueno, con los demás países de Latinoamérica, como por el mismo crecimiento del país, ¿sí? Claro que sí, Venezuela busca que toda Latinoamérica sea un solo continente unido y que entre todos nos ayudemos pues para crecer. Ok. Después de hablar y entender qué es un preámbulo y la historia de la creación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entonces vamos a hablar un poco sobre las bases, los valores y principios que salen en el preámbulo de la Constitución venezolana. Entonces vamos a empezar con la justicia social. La justicia social se puede entender como la garantía de los derechos y la equidad de oportunidades para los ciudadanos de la nación. Este se ve reflejado en el artículo 2 de la Constitución. En este artículo podemos ver cómo nos explica que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho, el cual sí o sí tiene que regirse bajo los principios y derechos de la vida, la libertad, el trabajo, la salud, condiciones dignas, entre otras. Esto también lo podemos ver como implícito en el artículo 87 de la Constitución. En el cual se especifica el derecho y el deber a trabajar. La nación, el Estado, tienen que darle a sus ciudadanos oportunidades de trabajo dignas e iguales y debe garantizar que cada persona tenga una ocupación que le pueda dar una vida digna. Entonces, también, por otro lado, vemos como los patrones, los jefes, tienen que garantizarle a sus empleados como la seguridad social. Esto es algo supremamente importante, ¿listo? Entonces, aparte de la seguridad social, tienen que tener higiene y un ambiente digno. Por otro lado, se menciona la democracia participativa. No sé si de pronto alguno de ustedes tenga idea de qué puede ser esto. Sí, la democracia participativa pues no solo limita a los ciudadanos venezolanos a votar por alguien cada cierto tiempo, sino los invita a participar en todas las decisiones que se tomen en el país. O sea, que todos hagan parte de las decisiones. Exacto, decisiones políticas y sociales. Esto lo podemos ver en el artículo 62. El cual nos dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar directa o indirectamente en las decisiones, como ya lo habíamos dicho, políticas o sociales. Por otro lado está el artículo 70. En el cual se establecen los medios de participación política pública, tales como el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, entre otros. En este mismo artículo está presente, nos indican que la ley pone las condiciones para que todos estos mecanismos de participación se lleven a cabo. Entonces, todo esto va regido a partir de lo que diga la ley.
En el preámbulo se ve cómo se recalca el cumplimiento de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, vemos como estos son universales e indivisibles, es decir, no se pueden poner condiciones, sino que se tienen que cumplir sí o sí. También estos están presentes en los artículos 19 al 30. Uno de estos derechos que están especificados acá en estos artículos son el goce y ejercicio irrenunciable a los derechos humanos, el acceso a los órganos de administración pública y la sanción a quien viole los derechos humanos. Bueno, Alison, a mí me gustó mucho el tema que mencionó Dana sobre las relaciones internacionales. Ya que tú estás hablando sobre conceptos del preámbulo, me gustaría saber si estos tienen alguna relación. Claro que sí, Paula. De hecho, tengo el artículo 153, en el cual se especifica que debe haber una relación para la creación de desarrollo entre aquellos países latinoamericanos. Allí debe primar la economía, la cultura y la política. Por otro lado, vemos que ante todo debe estar siempre por encima el bien de los pueblos o países allí implicados. Como último, de los términos relevantes que vamos a mencionar en este momento, se presenta el pluralismo político. Este se entiende como el derecho a decidir como tu ideología política. ¿Ok? Entonces se puede entender como las divisiones políticas que vemos presentes no solo en Venezuela, sino en muchos países, creería yo que en la mayoría, los cuales se dividen de acuerdo a las ideas, al pensamiento de las personas. Entonces, este sería lo último que vamos a tocar. Se ve importante la libertad de expresión y la democracia. Eso sería todo. O sea que en Venezuela se puede apoyar cualquier tipo de pensamiento político. Así es, esto es un derecho de la Constitución política. Tú puedes tener tu pensamiento, tu ideología y nadie tiene que contradecir lo que tú piensas. Sin embargo, siento que eso no se cumple tanto actualmente, ¿no? O sea, digamos, por la situación que vive Venezuela, no considero que exista tanta como diversidad política, ¿o sí? Tienes toda la razón, Sofía. En la actualidad esto no se ve para nada implicado. De hecho, podemos ver cómo en Venezuela en este momento se impone prácticamente un solo partido político o un solo representante. Entiendo. Ahora, ya que hablamos de estos temas tan interesantes y hemos aprendido tanto, a mí me gustaría saber de pronto si tú sabes cuál es el objetivo pues de todo lo que hemos hablado. Bueno, pues principalmente el preámbulo se supone tiene como un objetivo una proyección social a futuro, es decir, generarle a Venezuela una base como para un futuro digno, ¿sí? Sin embargo, pues esto, como estábamos mencionando, no se cumple, pero pues siento que es una conversación que podemos tener un poquito más adelante. Sin embargo, el preámbulo en todo momento busca como refundar la república de tal manera que se cumpla absolutamente todo lo que en esta se dice. Es decir, también Dana mencionaba unos términos que son una sociedad democrática, participativa y protagónica. Esto vale entender que no solamente se habla de, digamos, participar activamente en las cosas políticas, sino se habla en general de todo, es decir, hacer parte de los ciudadanos del país como tal, tanto en las decisiones, como en las consultas que se tengan, como en absolutamente todo. También se habla como de algo muy importante que es una construcción de un Estado de derecho y de justicia. Es decir, el preámbulo busca darle a los ciudadanos un Estado completamente justo, completamente pacífico, completamente que tenga una ideología muy marcada sobre la justicia, por decirlo de alguna manera. Este Estado social, el mensaje es que las leyes deben estar en servicio a las personas, o sea, todo lo que se propone en la Constitución se busca que sea, ¿verdad?, como a lo personal, ya que cada ciudadano tenga una vida completamente digna y justa. Es para esto que en esta Constitución se nombran mucho los conceptos como lo son la justicia, la libertad, la igualdad de oportunidades, la dignidad, o pues, etc.
También queda claro que hay muchos artículos que buscan como defender esto, ¿sí? Así como hay muchos artículos que van más hacia el lado de la ley o de lo que las personas tienen permitido o no permitido hacer, también se buscan mucho artículos donde se expresan los derechos que tienen los ciudadanos sobre el Estado. Pues después de todo esto que hemos hablado, yo siento que es muy importante entrar a hablar o a debatir sobre la Venezuela actual. Pues yo considero que el preámbulo dice cosas bastante interesantes, pero no siento que se cumplan pues en la actualidad en ese país. Ustedes pues no sé qué opinan. Claro que sí, eso es un tema muy importante porque una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es la realidad. Y para esto tenemos un invitado especial que nos hablará sobre eso. Entonces, ¿nos regalas por favor tu nombre? ¿Te presentas? Mi nombre es Daisy Mosquera, artista plástico, soy licenciada en artes plásticas, trabajo hace 10 años en el espacio público, entre la carrera séptima y 11. Trabajo con ilustraciones, todo lo que son alegorías de personajes, íconos y lo que es la temática de Colombia. Muchas gracias. Entonces te vamos a preguntar, ¿tú nos puedes dar por favor como una evidencia de lo que tú viviste en Venezuela, de como todo lo que tú evidenciaste allí? Pero en el aspecto político, social, cultural. Político principalmente, por favor. Bueno, en el tiempo que yo estuve en Venezuela, en el área política, siempre existieron dos bandos, ¿no? Que era el oficialismo y el de oposición. El de oficialismo, por supuesto, que pertenecía a lo que era el gobierno de Hugo Chávez Frías, y el de oposición eran los bandos contrarios que querían, como quien dice, tumbar el gobierno, ¿no? Entonces siempre habían confrontaciones políticas de esos dos bandos, incluyendo las personas son muy fanáticas de la política ya, y siempre había enfrentamientos políticos inclusive en la calle. O sea, ¿tú consideras que en algún punto todo eso que vivía la política del país en el momento en el que estuviste allá vulneró tus derechos? O sea, ¿te sentiste vulnerada? Porque, por ejemplo, si yo estaba en el bando contrario, pues no tenía derecho a realizar legalmente mi voto, porque si tenía un trabajo público, me coartaban por eso mi trabajo. O sea, me podían hasta votar de mi trabajo si yo votaba por el otro bando. Okay. De hecho, así pasó. Ah, por eso Me te botaron volviste. de la galería donde trabajaba porque yo voté por el bando contrario. Ok. Y, o sea, ¿qué consideras que, digamos, la constitución política ya se cumple o no se cumple? Pues allá los derechos son muy limitados porque realmente allá lo que vale es que tú pertenezcas a un partido político del oficialismo. Y si tú eres partido de oposición, no son muy válidos tus derechos, realmente. Vale, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ya que tuvimos una perspectiva real sobre la situación de Venezuela que contrasta con lo que dice el preámbulo, pues esperamos que les haya quedado muy claro el mensaje que les quisimos dar y que todo haya sido muy bien entendido, y nos vemos en la próxima.